Hay una propuesta para que las facturas para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente el 95% de las empresas del país, sean pagadas en un máximo de 30 días. Estaba revisando algunos datos y el promedio, cifras oficiales del INEA, de pago para las micro, pequeñas y medianas empresas es de 257 días. Eso es prácticamente 2/3 de un año. ¿Cuánto se necesita de espalda financiera, de espalda económica para soportar que el trabajo hecho y cumplido hoy te lo paguen en 257 días? Eso hace que muchas terminen sucumbiendo, quebrando y desapareciendo del mercado. Vamos a hablar con Carlos Fernández Gates, que es profesor de SAN, para que nos explique un poco en qué consiste esta iniciativa, que va a poner una fecha máxima de 30 días calendario para el pago de estas facturas y cómo podría beneficiar al sector. Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. La cifra es impresionante, es casi un año que patean el pago de una factura a una micro, pequeña empresa. Sí, es el cálculo promedio que hace la INEI y el plazo varía dependiendo de las industrias. Hay industrias que incluso son más, pero ese es el promedio. Entonces estamos hablando que si bien en muchos casos se puede pactar cualquiera sea el plazo de pago, este normalmente se incumple. Y el incumplimiento de este plazo pactado es casi la regla comercial para estas empresas. Ellos viven sabiendo que no importa lo que diga su contrato, ellos siempre van a tener que recibir el pago o pelear el pago, porque estamos hablando en el caso que lo cobren, ¿no? Ellos tienen un tiempo estimado que puede ir hasta más de 6 meses. ¿Y cómo hace una empresa para, lo que yo decía, tener una espalda económica suficiente como para trabajar con su capital, sabiendo que el retorno puede pasar del medio año o más? Es que claro, ese es el problema, porque siendo estas empresas precisamente las micro, las pequeñas y las medianas, si partimos por las micro y las pequeñas, son precisamente las que menos espaldas tienen, es las que tienen menos espalda y además están con toda esta presión válida para que accedan a la formalidad. Entonces, por un lado tienen a la empresa que les tiene que pagar sus servicios, que no les paga. Pero por otro lado, ellos sí tienen que pagar su planilla, a sus proveedores y tal. Entonces, la demora no solo ocurre... Y tiene a SUNAT tocándole la puerta también, no, claro, ¿no? Si es que están en el sector formal. En el sector formal. Y entonces, esta demora no solo afecta a la micro, sino afecta a todo lo que está relacionado a la micro, porque esta empresa, la micro, la pequeña y la mediana, van a letargar sus pagos y todos vivimos de esta forma, ¿no? Sabiendo que ocurre, a pesar que no hay ninguna solución aparente en el mercado. Y hay que recordar a la gente que el 80% de la población económicamente activa trabaja en una micro, pequeña o mediana empresa. Ese es un punto importante, porque normalmente cuando se analizan las normas del mercado, uno la analiza viendo la mayor facturación, el mayor tamaño de las empresas. Y eso obviamente se aterriza en las grandes empresas. Pero si uno mira ya no por facturación ni por venta, sino individualizando, contando cada empresa, uno se va a encontrar donde el mayor número de empresas son las micro, pequeñas y medianas. Por lo que a veces cuando se habla del régimen especial, en términos numéricos, realmente es el régimen general, siendo las grandes el régimen especial. O sea, solo que económicamente hablamos por volumen, digamos, ¿no? Que el régimen general le aplica el 5% de las empresas. Oiga, pero por ahí el 95% es que esos son especiales. Claro, está atomizado el mercado, deberíamos enfocar para que eso cambie, pero la realidad es que el 95% de las empresas, el 95% sufre esta situación. Y yo intuyo que las empresas estatales también caen en este bolsón de aletargar los plazos, patear las fechas de pago y perjudicando a la pequeña y mediana empresa. Sí. He sabido que es muy difícil cobrarle al Estado y cobrarle rápido. Sí, eso es totalmente cierto, y además hay que considerar los dos pasos, ¿no? Que uno es perseguir la factura, pero perseguir la factura es cuando ya se obtuvo la aprobación. Y la aprobación por parte especialmente del caso que mencionas del Estado es complicado porque uno no toman un plazo referente, sino que puede pasar más tiempo del de cobranza para que aprueben la factura. Y lo otro es que en el Estado, si bien ocurre en el mundo privado también, en el Estado hay un cambio constante de funcionarios. Y los funcionarios a veces dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no aprobé esa factura o yo no pedí ese servicio. Entonces, no te lo pago. Todo se vuelve a analizar y claro... Claro, porque del otro lado, a mí qué me importa, ya lo hice y ya está, págame, ¿no? Porque más que tratar con el Estado... La institución es la misma. Exacto, uno parece que trata con el funcionario de turno, más que con el Estado. Entonces,
Han salido nuevos proyectos de ley, felizmente de diversas bancadas, vamos a enfocarlo así para agruparlo. Claro, lo que podría generar consensos, claro, o debería exacto, generar consensos. Pues, enfocándolo a ese punto, son como más o menos 5 proyectos de ley que se han analizado en un dictamen que abordan este tema. Y lo que hacen es tratar de dar soluciones. Por ejemplo, para el caso de funcionarios del Estado, se establecen plazos máximos para finalmente aprobar. Y si no aprueba una factura o un recibo por honorario, tener solo razones limitadas para no aceptarlo. Es decir, sea el monto, sea la fecha entregada, o sea, puntos muy específicos. No dejar la puerta abierta a la subjetividad de cada funcionario, ¿no? Sí, claro. Y recién, poniendo un plazo corto, es que se cuentan los 30 días. Y si el funcionario no lo cumple, se quiere otorgar al funcionario una sanción inmediata, calculada en UITs. Entonces, esto sí es un desincentivo interesante para los funcionarios, ya que ya no van a poder decir, yo no sabía, yo no lo aprobé, déjame revisar, sino por el contrario. Mientras más rápido verifiquen que el trabajo debidamente se hizo, que todo se cumplió de acuerdo a las especificaciones, mayor incentivo van a tener para pagar y querer liberarse de la sanción. ¿Tú ves con buenos ojos esta iniciativa de poner este plazo perentorio para los pagos? A ver, porque aplicaría a privados y a públicos. Sí, a ver, en privados, por supuesto, hay dos posiciones, ¿no? Con respecto al tema público, yo lo veo totalmente beneficioso porque son muchos las micro, pequeños y medianas empresas que brindan sea servicios o productos al Estado y se verían beneficiadas porque el Estado claramente, antes de pedir cualquier servicio, ya analizó lo que necesita, ya sabe cuándo va a pagar y ya sabe cuándo va a tener el presupuesto. Tal es así que así lo establecen sus bases, o por lo menos así debería ser. En el caso de las empresas privadas, el análisis es más extenso, ¿no? Hay algunos partidarios que dicen esto limita la voluntad de las partes de transar y poder decir, oye, mira, pactamos ambas partes en un plazo mucho mayor y yo no debería estar sujeto a una norma que me imponga esto. Hay otros que dicen hay que tomar en cuenta los plazos de producción del privado. Por ejemplo, si yo me demoro 60 días en hacer algo, 30 días en venderlo, es lógico que el dinero recién lo voy a recibir y te voy a poder pagar en tales plazos. Ahora, yo creo que la norma no se pone en ese supuesto, ¿no? Creo que si nosotros pactamos y sabemos que yo voy a recibir un pago en determinado número de días, ya será mi responsabilidad cómo me financio en el plazo que tengo para pagar mis deudas. Pero si acordamos que me van a pagar en 30 días y me pagas en 150, claramente hay un problema. Y además, a nivel internacional, hay muchas normas parecidas a esta. Tanto en el plano europeo, tanto en el plano local. Chile acaba de sacar una norma muy similar y hay proyectos muy similares en Colombia. ¿Al privado cómo se le castigaría si es que incumpliera los plazos? Lo que establecen estas normas es que inmediatamente se pactan intereses. Se pactan intereses y además se está discutiendo... Como una mora bancaria. Exacto. Se está discutiendo además la creación de un registro en donde se establezcan las empresas que no cumplen con estos pagos para comenzar con una sanción moral, una sanción social. Evitar primero trabajar con esas, ¿no? Y es importante porque si uno ve ahora la cantidad de premios que se dan, premios a la empresa tal, a la empresa tal y a la empresa tal, este tipo de situaciones que estén registradas claramente irían en desmedro de ser, oye, la empresa más premiada, pero oiga, usted no le paga nunca a sus proveedores, ¿no? O le paga muy tarde a sus proveedores incumpliendo sus obligaciones. ¿Y en qué estadio estamos de esta propuesta? ¿Está lista a salir o todavía hay un trecho por caminar? Hay un dictamen ya redactado. El tema está en que, en mi opinión, creo que se ha tratado de abordar muchos temas y ha incluido, por supuesto, al privado y al Estado. Y tal vez hubiera sido más sencillo, más prioritario atacar al Estado, que se tiene más control de las normas que puede establecer el propio gobierno sobre ellas. Hay un dictamen que establece que estas normas entren en vigencia de acá a 12 meses, que en mi opinión me parece que podría ser un plazo más corto. Entiendo que tiene que haber un periodo de adaptarse, pero el tema está en que mientras estas empresas financien técnicamente a sus clientes, porque pasa un tiempo y ellas no cobran, hay gente que dice, si esta norma sale y se promulga, va a afectar el sector del factoring, que tanto se ha venido promoviendo. Y particularmente pienso que el sector del factoring ayuda mucho a la micro y pequeña y mediana empresa. Que es vender las facturas al sistema financiero para tener la liquidez rápido. Exacto, y la ayuda, y por supuesto funciona, y todo tipo de financiamiento a empresas que no tienen mucho acceso al mercado financiero es bienvenido porque las ayuda en el negocio. Ahora, también habría que ver la otra cara y decir, si el negocio consiste en el problema que tienen las micro porque les incumplen un contrato, ahí sí creo que habría que revisar
si es necesariamente afectar un negocio, simplemente tratar de corregir una situación que ya de por sí no cumple con lo que se ha pactado. Claro, y la fecha, el plazo máximo de pago ya está especificado en esta iniciativa. Sí. Porque podría moverse, ¿no? Entre tú y yo podríamos pactar que no sea 30, sino a 60 y estamos conformes. Ahora, si eso se incumple, ya vendría las sanciones de las cuales estamos hablando. Exacto. ¿No? Lo que parte de la norma es poner como regla los 30 días, pero por supuesto que debería y se tiene que poder pactar entre las partes cualquier plazo. ¿Por qué? Porque si pactamos que me van a pagar en 150 días o en 253 días, como dice, pero yo lo acepto y yo lo firmo y soy consciente de ello, yo ya no puedo decir que soy un perjudicado. O sea, ya la empresa tiene toda la capacidad... Claro, ya tú haces tu cálculo y sabes cuándo vas a recibir ese dinero. Por supuesto, analizar el mercado y determinar cómo es que va a financiar eso en el tiempo. Ya no se trata de un perjuicio. Ahora, a nivel internacional se discute también que estas cláusulas no tienen que tener componentes abusivos, le llaman en el mercado. Porque todos saben que comercialmente, cuando a alguien le deben un monto que no es tan grande, es bien difícil que yo inicie un proceso judicial. Porque va a salir más caro cobrar el dinero. Y encima es poco, nadie sabe si voy a cobrar, nadie sabe si voy a cobrar, entonces eso me pone en una situación de desventaja. Y además, si soy micro o pequeña empresa, claramente si yo te hago un problema cobrándote con la factura, te escribo mal, te mando cartas notariales, la represión puede ser comercial. ¿Saben qué? Yo no quiero trabajar No te compro contigo. más. Y eso me lesiona aún más. Bueno, pero también podría, de no haber un plazo establecido en ley, sino un acuerdo de las partes, que el grandote presione al chico, so pretexto de no comprarle más, que ponga un plazo amplio. De acuerdo, se puede pactar eso. O sea, yo pago a 100 días, ¿quién quiere? El que no quiere, no entra y punto. De acuerdo, de acuerdo. Eso podría ayudar también a sincerar no solo el mercado, sino sincerar también el mercado de factoring, porque yo creo que mientras más información ellos tengan y sea más veraz, oye, en verdad, yo te voy a pagar en 100 días. Ya dejémonos de decir 30 días porque has visto que en el último año siempre te pago en 100 días. Bueno, entonces, sinceremos el mercado y de repente las empresas que dan financiamiento a las micro y pequeñas empresas van a poder hacer un mayor análisis más certero y decir, bueno, te voy a descontar tanto porque ya no tengo dudas. Yo ya sé que a ti siempre te pagan, solo que a 100 días. Cada vez que vienes tú, el plazo que me das es equivocado, pero ahora ya con los números reales, tal vez mi análisis va a ser mejor. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperemos que esto prospere. Gracias. Muchas gracias. Fue Carlos Fernández, profesor de SAN, que ha estado con nosotros en el Bloque Económico.